¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a Pablo Farías. Pablo Farías fue concejal de la ciudad de Santa Fe, fue ministro de Desarrollo Social en la provincia, fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, hoy integra el Interbloque Unidos. Vamos a hablar fundamentalmente del clima de tensión entre el Poder Ejecutivo y la justicia, cuál es el corazón del problema, si el problema es la Corte, las vacantes, los rubros atrasados al personal del Poder Judicial, pero fundamentalmente a partir de un proyecto que presentó el socialismo en su conjunto, que tiene que ver con determinadas reformas en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Enseguida con Pablo Farías. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, muy bien. ¿Alguna vez te pregunté acerca de tu acercamiento al socialismo? ¿Por qué? Bueno. Creo que sí. Pero todo inició allá cuando formábamos parte del FREPASO, esa experiencia que tuvo mucha fuerza en la década del 90, a finales de la década del 90. Yo era un joven militante de una de esas fuerzas, el FREPASO, era del Frente Grande, que después, bueno, como suelen ser los ciclos en la Argentina, que muchas de esas experiencias aparecen y desaparecen con mucha rapidez. El gobierno de la Alianza como que se llevó puesto toda esa experiencia. Y yo a partir de allí empecé a tener una vinculación muy fuerte con el socialismo como partido y bueno, me afilié en el año 2008, así que llevo ya un buen tiempo, ¿no? Hablando de ciclos y de cambios, y que hoy Milei es el emergente de una crisis de los partidos políticos, en tu criterio, ¿por qué? ¿Y por qué, digamos, la gente se distanció de los partidos políticos? Milei, como otras expresiones que no solo se ven en la Argentina, sino en gran parte del mundo, son emergentes, yo creo que de dos cosas, ¿no? De un hartazgo de la gente, de que no se resuelvan problemas crónicos, de que la política no dé respuestas a determinados problemas que se siguen arrastrando en la sociedad. Y por otro lado, sí, creo que hay una crisis del sistema político de partidos tradicionales como los conocemos, donde hoy estamos en discusión, en debate interno de cómo ayornarnos, cómo ser más sensibles a esa demanda muy específica que tienen hoy todos los ciudadanos, de inmediatez, de resolución de problemas en tiempo real, y también de cercanía, ¿no? Nosotros a veces las estructuras partidarias resultan lejanas para la gente o espacios a los que son difíciles de acceder, y eso creo que hay que trabajar mucho para cambiarlo, ¿no? ¿Hay autocrítica o no, en tu criterio, no? Pero Santa Fe creo que es distinto, ¿no? Porque han logrado niveles de consenso importantes para poder gobernar, ¿o no? Bien, porque hemos hecho un proceso que tiene que ver con eso, Guillermo. El lograr un frente donde nos ponemos de acuerdo partidos que históricamente teníamos posiciones muy distintas y hasta muy enfrentadas, también significa dar un salto sobre esos corsets demasiado rígidos de los partidos y ponernos a trabajar sobre los problemas, ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer, más allá de tener ideologías o pensamientos distintos. Creo que eso también es parte de lo que la gente está demandando y por eso en Santa Fe el emergente, si se quiere, es este frente político que gobierna hoy la provincia. Bueno, el socialismo ha presentado su propio proyecto, más allá de que hay ideas distintas en el ámbito legislativo, ¿no? Pero mucho tiene que ver la legislatura con el cambio de determinadas cuestiones que hacen al Poder Judicial, ¿no? ¿Hay que aumentar el número de miembros de la Corte? ¿Por qué? Bueno, esto no es nuevo, es algo que se viene discutiendo hace mucho. El tener un órgano que toma decisiones y que en esas decisiones tiene que necesariamente involucrar una mayoría cuando hay distintas posiciones, que sea de número par,
genera un funcionamiento que no es el correcto, porque cuando no se ponen de acuerdo y hay 3 votos hacia un lado y 3 votos hacia otro, hay que recurrir a magistrados que no están elegidos ni seleccionados para integrar la Corte, que la integran en ese momento para resolver este tipo de fallos. Ese es el sistema que nos rige. Entonces, nosotros consideramos que la Corte tiene que tener un número impar. Nos parece que el número de 7 responde a esa necesidad y creo que hay un amplio consenso, ¿no? Claro, y un empate también significaría incorporar a alguien que tiene que volver a estudiar un expediente y significa también un retraso en el tiempo, y un ¿no? funcionamiento que no es el adecuado. En definitiva, creemos que nosotros debemos dotar a la actual Corte de un mayor dinamismo. Esta es una de las respuestas para dar. La otra también, digo, bueno, es dejar claro, que eso es lo que busca también nuestro proyecto, cuándo finaliza el mandato de los ministros de la Corte, que eso hoy obviamente está en tensión y en discusión. Nosotros queremos que la ley claramente al límite de edad lo haga efectivo y que no sea una cuestión que puedan manejar de alguna manera a voluntad quienes ocupan los cargos. Déjame oficiar de abogado del diablo. Sí. Desde el otro lado se dice, bueno, pero los gobiernos, y esto se ha dado en la historia argentina y en las provincias, cuando llegan al poder están tentados de tener su propia corte. Sí, claro. ¿Qué se responde a eso? No, pero no Sí. es el planteo nuestro, porque de hecho estamos estableciendo límites temporales que tienen que ver con la edad y que no, una persona puede llegar a ese órgano del Poder Judicial y estar mucho tiempo hasta cumplir esa edad y no tiene que ver con los mandatos políticos. Me parece que no se puede relacionar. Una cosa distinta sería si nosotros planteáramos que las Cortes deben renovarse cada vez que cambia el gobierno, pero ese no es el planteo. Nosotros planteamos la inamovilidad de los jueces y la inamovilidad de los que integran la Corte, pero con un límite de edad que es el límite de la edad jubilatoria, pero también con la posibilidad de poder continuar más tiempo, ¿no? Claro. No, digo, esto ha pasado en su momento el gobierno de Menem, cuando amplió la Corte, Sí, bueno, para sí. que tenga un nivel de contención las medidas del gobierno de aquel entonces, por ejemplo, ¿no? Y hay designaciones políticas. No es el planteo nuestro, no es Está el bien. planteo de buscar. Nosotros Y- creemos, es más, el proyecto refleja que los miembros de la Corte tengan que tener un reconocimiento público en su expertise, en distintas materias, con equilibrios territoriales. Me parece que hay que buscar una Corte, por supuesto, que esté más allá de los vaivenes o de los cambios políticos en los gobiernos, pero que también garantice un buen gobierno del Poder Judicial y un dinamismo en esto, ¿no? Lo que es clave entonces va a ser si prospera esto, ¿no? Y se producen renuncias, o bueno, que ya hay anunciadas 2, ¿no? Las de Netri y Gastaldi, ¿no? Y una que está muy cerca, ¿no? Pero va a ser el nombramiento. Claro. El nombramiento tiene que ser una radiografía de quien va a acceder al mayor escalón de la justicia, ¿no? Mitre, en su momento, el presidente Mitre puso una corte opositora, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo sería esa evaluación no concreta? me gustaría definir el perfil de los miembros para una renovación de la Corte por opositores u oficialistas. A mí me parece que hay que buscar juristas o hay que buscar expertos en distintas materias, con conocimientos de los temas que llegan a la Corte para poder resolver con la capacidad suficiente, con la sabiduría. También tienen que tener una experiencia acreditable en distintas áreas, en distintas materias. ¿Por qué? Porque eso es necesario al momento de evaluar cómo fallar, cómo resolver, cómo decidir sobre causas que son complejas muchas veces, la mayoría, y que necesitan decisiones que resuelvan y que brinden un verdadero marco de justicia a los ciudadanos y que además crean una jurisprudencia que luego tiende a aplicarse en todos los órdenes inferiores del Poder Judicial. Entonces, me parece que allí hay que poner el foco
más que en ver si cuán cerca o cuán lejos está del gobierno. Por eso no lo pondría ni de oficialistas ni de opositores, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, Sí, vamos a hablar, digamos, porque también el proyecto bueno, refleja lo que deben ser digamos, la publicidad de la sentencia, es decir, que el ciudadano pueda conocer por qué un juez falla de determinada forma. De acuerdo. ¿Está? Y después vamos a entrar en la reforma de la Constitución. Bueno, cómo no. Enseguida seguimos con Pablo Farías. Bien, seguimos con el doctor Pablo Farías, bueno, hablando de la reforma judicial, del proyecto del socialismo. Había quedado pendiente esta idea de que el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Más o menos. Bien, para nosotros es importante dotar de la mayor transparencia posible el funcionamiento del Poder Judicial. Por supuesto que es muy importante la publicidad de las sentencias, encontrar mecanismos que faciliten y acerquen a los ciudadanos al conocimiento, no solo del decisorio, sino del proceso que lleva a la construcción del decisorio. Creo que eso también forma parte de la necesidad de transparencia que tenemos. Y después, bueno, también de cómo se maneja el Poder Judicial respecto a su funcionamiento administrativo. Creo que estas cosas hay que incorporarlo en todos los órdenes de la administración pública y también tienen que estar, obviamente, en el Poder Judicial, ¿no? ¿Son privilegiados los magistrados, los jueces, en tu criterio? ¿Se ha hablado de privilegios? No, se habló mucho de privilegio cuando se trató la reforma jubilatoria, pero fundamentalmente, hay jueces que siguen sin pagar, por ejemplo, impuesto a las ganancias. Eso genera que sus sueldos, que son importantes y son buenos, sean más altos todavía. Una ley modificó eso. Sí, bueno, pero sigue habiendo un montón que no lo pagan, y sobre esos montos también se jubilan, y entonces sin ningún tope lo que tenemos es una caja, lo que teníamos y que vamos a seguir teniendo, pero que buscamos revertir, una caja muy deficitaria que se paga con recursos públicos y que lo que no puede permitirse es que sostenga jubilaciones de muy alto valor. Por lo menos hay que poner un límite por justicia a quienes están aportando para sostener todo el sistema. Ahí es donde se habló mucho de privilegios, y también a veces se habla de privilegios, bueno, en general, ¿no? De todo el que tiene un empleo asegurado de por vida, de que esto no es solo privativo del Poder Judicial, con altos ingresos, con beneficios respecto a días de vacaciones y otro tipo de beneficios respecto de los trabajadores de otras ramas que no lo tienen, ¿no? Inclusive hasta los mismos colegas que en el ejercicio profesional. Sigo oficiando de abogado del diablo del Poder Judicial. Bueno, pero los legisladores arrancan las sesiones ordinarias el 1 de mayo. Sí, pero no, eso todo el mundo sabe que es un arcaísmo de nuestra Constitución, pero no es que solo sesionamos del 1 de mayo al 30 de noviembre. No. De hecho, a ver, en diciembre del año pasado, cuando estuvo el cambio de gobierno, entre diciembre y enero, sesionamos muchísimo y ya a fines de enero estábamos volviendo a reunirnos de nuevo. En febrero retomamos un ritmo de sesiones realmente muy importante, más allá del periodo ordinario y extraordinario, y además el trabajo del legislador no se basa solamente en el día de sesión, hay un montón de otras tareas. Pero también, yo no tengo problema en discutir en profundidad lo que pueda considerarse privilegio en cualquiera de los tres poderes, no es un inconveniente, hay que discutir todo. Cuando hablas de arcaicismo, bueno, Bueno, ¿estás insinuando que hay que reformar la Constitución o no? Sí, claro, sí. Nosotros sostenemos que la Constitución hay que reformarla ya hace mucho tiempo, ¿no? Tiene 62 años. ¿Y hay consenso para eso? ¿Y cuáles son, en tu criterio, los temas centrales? Más allá del Consejo de la Magistratura, que todo el mundo plantea que debe ser, y debe ser
establecido en la Constitución para que no venga un gobierno y cada gobierno lo cambie. Sí, sí, me parece que dar primero, a ver, me preguntabas del consenso. Creo que estamos más cerca que nunca. Ajá. Yo formé parte del último gobierno que hizo el mayor esfuerzo por reformar la Constitución, que fue el gobierno de Miguel Lifschit. Sí. A mí como ministro de Gobierno me tocó encarar todo ese proceso de reforma de la Constitución. Hicimos un trabajo durante años muy fuerte, muy importante. Estaba en los primeros temas de la agenda de la gestión y no lo logramos porque no se lograron los consensos. Y más allá de que había una mayoría en la Cámara de Diputados, obviamente necesitamos 2/3 de los miembros de cada Cámara y teníamos un Senado opositor, eso desalentaba muchas veces a que hubiera mayor esfuerzo por el consenso. Hoy la situación es inversa y estamos mucho más cerca de lograrlo. Creo que es imprescindible modernizar la Constitución, modernizar desde este ejemplo simple que decíamos de los periodos de sesiones de la legislatura, pasando por un mecanismo no solo de selección de los jueces, sino también que esté establecido constitucionalmente cómo vamos a sancionar el sistema disciplinario de los jueces y fiscales, que hoy sigue siendo un tema muy discutido y muy debatido. Y después hay que incorporar institutos que desde los principios de la década del 60 hasta ahora es imprescindible que estén en un cuerpo constitucional. Digo, la protección del medio ambiente, la protección de todos los nuevos derechos no están reflejados en nuestra Constitución y tiene que haber además instituciones que respalden la aplicación de esos derechos para que su vigencia sea real, ¿no? ¿Con reelección de gobernador o no? Nosotros siempre planteamos que el gobernador, la fórmula de gobernador y vice tiene que tener por lo menos una reelección. Nos parece que el sistema que hoy tiene es absolutamente injusto, donde todos los cargos políticos, concejales, intendentes, miembros de comisiones comunales, diputados, senadores, todos son reelectos indefinidamente. No hay ninguna limitación, salvo la fórmula gobernador y vice que no tiene ninguna reelección. Creo que hay que cambiar en los dos sentidos. No es buena la reelección indefinida, lo decíamos al principio, ni tampoco que la fórmula gobernador y vice no tenga reelección. Santa Fe y Mendoza son las únicas que no pueden. Sí, me parece que hay que superarlo. Es bueno poder planificar a 8 años. A todos los que atravesamos y que tuvimos responsabilidad en los gobiernos, el límite de 4 años siempre nos fue como una espada de Damocles que nos impedía hacer inclusive planificaciones más ambiciosas para la provincia. Eso creo que hay que cambiar. Reelección de gobernador con el gobernador vigente en esta Constitución. Es una cuestión que la va a tener que resolver la Convención Constituyente, en definitiva, ¿no? Porque eso tiene que ver con la aplicación de la Constitución. Nosotros, en su momento, cuando este mismo debate se planteó cuando impulsábamos la reforma con Lifschit, no tiene que ser un obstáculo para la reforma esa discusión y hay que resolverlo en la Convención. Y de nuestra parte es una cuestión que hay que acordar dentro del Frente Unido si fundamentalmente si el gobernador Puyaro quiere ser reelecto. Es una decisión de él, en primer lugar, de poder plantearse eso, y la habilitación será una cuestión que tendrá que resolver la Convención Constituyente, para lo cual tiene que haber una mayoría que tendrá que ir a elecciones y que tendrá que plantear claramente esto. No hay inconvenientes en que ese planteo exista. De no plantearse esa posible reelección, ¿en el socialismo evalúan alguna posibilidad de alternancia con el radicalismo en el gobierno o se mantienen bien unidos todavía? No, estamos muy unidos, estamos trabajando en conjunto y tenemos una muy buena relación interna, fundamentalmente los dos partidos que entiendo son los más importantes del Frente Unido, el socialismo y el radicalismo. Nosotros somos un partido que ha gobernado la provincia, que ha tenido excelentes gobernadores y por supuesto siempre vamos a tener expectativa de tener la mayor participación posible, pero no estamos planteándonos hoy a más de 3 años del fin del actual mandato cómo sería o ser la alternancia de Puyaro, ¿no? Hoy nos interesa que Puyaro siga haciendo las cosas como la está haciendo muy bien, que sea el mejor gobernador, que podamos tener los santafesinos y seguir apoyando este proyecto. Y cualquier decisión hacia el futuro tenemos que ser inteligentes y plantearlas y acordarlos dentro del Frente Unido, que esa es la gran fortaleza que tenemos hoy en Santa Fe, ¿no? Ahora,
¿Por qué en tu criterio no se da esa posibilidad de consenso, de diálogo a nivel nacional, digamos? ¿Por qué? Y la relación de la nación con las provincias, fundamentalmente. Bueno, empiezo por la segunda provincia. El problema del federalismo es un problema histórico, llevamos 200 años tratando de resolverlo y hoy estamos en un punto crítico de retraso del necesario federalismo que tiene que tener nuestro país para poder funcionar como corresponde y para poder establecer equilibrios territoriales. Eso seguramente dificulta lograr consensos cuando no hay un entendimiento de equilibrios regionales. Pero yo creo que lo que es más importante y que ha sido el mayor obstáculo a lograr un consenso tan amplio como el que hemos logrado aquí en Santa Fe es culturas políticas basadas en el enfrentamiento permanente. Lo vimos en el kirchnerismo, que hizo del enfrentamiento, de la destrucción del oponente, de la demonización del oponente, parte esencial de su práctica política. Y creo que el emergente de lo que representa Milei aparece también como una reacción a eso y en muchas cosas con las mismas características, ¿no? Desde ese punto de vista es muy difícil pensar que haya un alrededor de la mesa que se pueda poner de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene nuestro país. Pero bueno, nosotros estamos... Sobre todo en el lenguaje, ¿no? El lenguaje verbal. Los modos importan mucho, los tratos importan mucho. Cuando hay violencia en los máximos responsables, violencia en las palabras, en las acciones, en los máximos responsables políticos de nuestro país, eso también baja la sociedad, ¿no? Y entonces es difícil después que no sucedan cosas como nos suceden a diario, donde sentimos que es una sociedad cada vez más violenta. Yo creo que el cambio es posible y necesario en la Argentina, y nosotros, nuestro frente político, tenemos la ambición de trasladar nuestra experiencia nacionalmente. Ojalá lo podamos hacer pronto, ¿no? Gracias, Pablo, por tu visita, muy amable. Gracias a vos. Pasó Pablo Farías. Bueno, gracias, Erika. Gracias, Caro. Gracias, Rodri, nuestro equipo de producción. Un gran equipo. Un gran equipo. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.